Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio donde podemos exaltar al Señor juntos en armonía, aún mientras usted está desde su casa. Pero para exaltar al Señor solamente necesitamos un corazón dispuesto, un corazón que anhele adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es todo y que lo tiene todo, a nuestro amado Padre bueno. Sea la adoración por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Exaltamos tu nombre. Para ti, Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Señor. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dígale a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Así sea, Señor, por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria y la honra, al Dios grande y maravilloso. Así sea, Señor. Tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. La tierra te alaba, Señor. Tus hijos te exaltan en este día. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, No hay nadie como tú, Señor. Soberano eres. La tierra te alaba. la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, Grande y maravilloso eres, Señor. Digno de recibir toda adoración. la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, Díganlo, la tierra. la tierra le alaba, sus hijos le adoran. Proclámelo en este día. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, Te alabamos a ti, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Por los siglos de los siglos.
Adoramos al Rey de Reyes, al que viene pronto por su iglesia. Amén. Bendiciones para todos. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 15, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, aborda un tema muy importante para nuestras vidas, como es la paz de Dios en tu vida. Y él inicia este pasaje diciendo lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En estos tiempos llenos de inquietud e incertidumbre, todo el mundo ansía la paz. Existen algunas culturas, como la árabe y la hebrea, cuyo saludo habitual es shalom o paz. Sin embargo, no quiere decir que el hombre tenga esa paz verdadera en su vida. Para tener la paz de Dios en nuestras vidas, debemos estar en paz con Dios. Esa paz con Dios llega a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y somos perdonados y limpios con su sangre preciosa. Romanos, el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice a los hermanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios significa reconciliación con Él. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, Pablo nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Qué importante es saber que cuando estamos en paz con el Señor, produce en nosotros bienestar y confianza en Él. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos está diciendo el apóstol Pablo:
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz es el legado a los creyentes cristianos dados por el Señor a su iglesia. Cuando Jesús anunció a sus discípulos su partida, y esta noticia trajo turbación a sus corazones, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús les dijo a ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. En el capítulo 13 de este Evangelio de Juan, Jesús anuncia a sus discípulos que el tiempo de su partida ya está cerca. Ellos no alcanzaron a entenderlo. Y realmente Jesús, al hablar con ellos, les está diciendo: si yo no me fuere, no podría venir a ustedes el Consolador. Y además les añadió: es necesario que yo me vaya. Hay cosas que ocurren en la vida de nosotros que no las podemos comprender en ese momento, pero que cuando el Señor nos da un entendimiento renovado, vamos comprendiendo por qué Él las permite a nuestra vida. Y cuando el Señor le enseña esto a sus discípulos y les entrega esa promesa del legado de su paz, la hace real en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando los discípulos han vivido unas horas realmente difíciles de la persecución y la entrega de Jesús, de la angustia de la crucifixión, del dolor de ver a Jesús allí colgado en el madero y haber sido dispersos todos ellos. Pasan a la incertidumbre al tercer día de darse cuenta que después de saber dónde había sido puesto el cuerpo del Señor, no aparece. Y luego el Señor va haciendo una aparición progresiva a sus discípulos, y entre ellos están dos discípulos que van camino a Emaús. Jesús se une a ellos, pero la visión de ellos, el entendimiento de ellos estaba velado para que no reconocieran en ese mismo instante al Señor. Y entonces el Señor se acerca y les pregunta: ¿qué son estas cosas de las cuales ustedes están hablando? Y sabe, ellos están preguntándole a este hombre: ¿eres tú acaso el único que no sabes todo lo que ha acontecido? Y Jesús les va afirmando en las Escrituras sin que ellos se den cuenta. Cuando llegan al lugar de residencia de estos dos, Jesús hace como el que va a seguir el camino, pero luego ellos le insisten que se quede. Él se queda, le sirven, y cuando Él parte el pan, los ojos desaparece ante ellos, y los ojos de ellos son abiertos, y expresaron: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros? Posteriormente Jesús aparece a todos sus discípulos, y la palabra que les da es: paz a vosotros, no tengáis miedo. Tanta información en tan corto tiempo tenía a los discípulos realmente perturbados. Así como usted y yo muchas veces oramos, clamamos a Dios, confiamos en Dios, pero también recibimos informaciones que pueden turbar nuestro corazón si no estamos avisados y si no estamos dependiendo del Señor en ese momento. Jesús nos ha prometido su paz, y muchos cristianos tienen paz con Dios porque han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero nunca han experimentado la paz de Dios en sus vidas. Están llenos de temores y ansiedades que destruyen la estabilidad espiritual y emocional del creyente en el Señor. Y Él nos quiere enseñar que aunque las tormentas sean fuertes, pongamos nuestra mirada en Él y mantengamos esa paz.
Y la pregunta que uno se hace es esa: ¿por qué existen tantos creyentes que no disfrutan de esa paz verdadera? ¿Te has preguntado por qué, si estás en paz con Dios, no disfrutas la paz de Él como Él anhela que la disfrutes? Y hay 3 cosas que quiero dejar a consideración de cada uno de ustedes, para que en este día ustedes la analicen, la sigan estudiando, profundizando en oración, en búsqueda con el Señor, y no solamente eso, sino en llenar su corazón de esa palabra y crecer en la confianza en el Señor para poder disfrutar de esta gran bendición. Colosenses 3, el pasaje que hemos leído. La idea central de este pasaje es la nueva vida. Y esa nueva vida se da bajo el dominio, el estado de un reino que es el reino del Señor. Bajo ese gobierno, y todo aquel que está allí puede tener el legado de la paz. Por eso el pasaje Pablo lo está iniciando, la exhortación, la enseñanza a la iglesia de Colosa y a tu vida y a mi vida de esta manera. Él nos está llevando a que mantengamos nuestra mirada puesta arriba y nos lleva a que reflexionemos en nuestro primer punto. La paz de Dios gobierne. ¿Y qué va a gobernar la paz de Dios? ¿Las naciones? No. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y cuando Él nos invita a mirar esa realidad en la vida del creyente, nos está llevando a una relación que debe ser una relación superior a la que muchas veces nosotros podemos mantener dentro de un contexto con otras personas, aún dentro de nosotros mismos, que a veces tenemos la confianza en nuestras vidas, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros pensamos, y donde debemos preguntarnos quién está gobernando nuestro corazón aún siendo creyentes. Y es importantísimo, hermanos, que nosotros aprendamos que nuestro corazón como cristianos debe quedar bajo la rendición absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Hay una ilustración que nos enseña algo muy especial. Es la ilustración del colchón marino. Se dice que muchas veces el mar puede estar muy picado, y cuando el mar está picado, las olas están realmente impidiendo que las personas disfruten de sumergirse allí, de bañarse, de disfrutarlo. Y arriba el mar puede estar muy picado, las olas pueden estar haciendo estrago, pero en la parte de abajo hay una quietud a la cual se le llama el colchón marino. Y Dios anhela que tú y yo, en la persona de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, podamos mantener nuestro corazón con ese colchón marino. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, tú y yo podamos mantener nuestra mirada puesta en el Señor, el autor y el consumador de la fe. Y Pablo nos está diciendo a nosotros que la paz de Cristo es la que debe gobernar el corazón, porque ese es un nuevo estado. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y como nosotros le pertenecemos al Señor, entonces el Señor nos está enseñando que en la vida cristiana las cosas con Él son totalmente nuevas, totalmente diferentes. Nos está llevando a ver las cosas desde la óptica de Él. Y de ahí que el apóstol nos está dando una nueva escala de valores. Tú que recibiste al Señor hace poco, tú que tienes mucho tiempo de recibir al Señor o de haberlo recibido y no has tenido los cambios que el Señor quiere que tú tengas y que tú quizás también deseas hacerlo. Tú que no tienes al Señor, quiero decirte que la vida en Cristo es una vida abundante. Es una vida satisfactoria, es una vida llena de propósitos de parte del Señor, donde las cosas antiguas pasaron, donde la palabra nos dice a nosotros que el que está en Cristo es una nueva criatura, que todas esas cosas viejas quedan atrás.
Hay un proceso donde Dios trabaja constantemente y por eso tú y yo pasamos por momentos realmente agónicos. Pero en ese proceso que vivimos, también sabemos que si nosotros nos descuidamos podemos estancarnos. Y Dios no desea que tú estés estancado. Dios no desea que tú quedes allí. Dios quiere llevarte de bendición en bendición. Y por eso entonces Él nos mantiene en esta expectativa maravillosa de mirar lo que está arriba y no lo que está en la tierra. El problema de muchos de nosotros es que tenemos al Señor y mantenemos nuestro corazón apegado a las cosas mundanas, a las cosas terrenales. La iglesia del Señor necesita profundizar su vida espiritual con el Señor, morir más a sí mismo. Mantenerse en un estado de salud espiritual es mantenerse en un estado de tener siempre el corazón atento a lo que la palabra de Dios nos dice. Y Pablo entonces nos lleva y nos dice de una manera muy saludable a cada uno de nosotros que tú y yo, mis queridos hermanos, si estamos en el Señor, Él está sentado a la diestra de Dios y que estamos muertos. Estar muerto no físicamente, no espiritualmente, porque nosotros tenemos vida espiritual desde que conocimos al Señor, pero Él nos lleva a estar muertos a todas aquellas cosas que nos hacen daño en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. La iglesia se ha llenado de religiosidad. Tenemos muchos religiosos en las sillas y en las bancas de las congregaciones. Y el Señor está moviendo a su iglesia en estos tiempos a despertar a un gran avivamiento, a una profundidad de vida, a una relación fervorosa con Él. Porque cuando hay una relación fervorosa con el Señor, nuestro corazón se mantiene oxigenado por la palabra, por la vida espiritual, por las cosas de Dios. Él nos dice, el apóstol, que estamos escondidos con Cristo en Dios, que tu vida y mi vida, mi querido hermano, es una vida que le pertenece totalmente al Señor, pero que el Señor anhela que sea tú mismo, yo mismo, entregando mi voluntad plena y absoluta a Él, para que esa vida espiritual cada día sea una vida de crecimiento. Entonces Pablo nos lleva a una demanda enérgica, la eliminación de todo lo que está contra Dios. Haced morir lo terrenal. Si estamos muertos, las cosas terrenales, muertos para el mundo y vivos para Dios, las cosas terrenales no deben tomar señorío en nosotros. Y si algunas de ellas se convierten en situaciones difíciles de morir, entonces nosotros debemos llevarlas constantemente a la cruz del Calvario para que esas cosas no dominen la vida del creyente. Pablo marca la diferencia. Creyentes debemos marcar la diferencia. Iglesia de Jesucristo está llamada a marcar la diferencia. ¿Y cuáles son las cosas que Pablo nos exhorta a hacer morir en nosotros? Él habla del pecado de la fornicación y la impureza. Él habla de una vida totalmente rendida al Señor en la parte sexual. En la época en que él escribe a los colosenses era muy normal que las personas tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio y durante el tiempo de matrimonio con otras personas. De hecho, la palabra fornicación empleada aquí es la misma palabra que en el original se utiliza para hablar del adulterio. En nuestro contexto debemos definir que el adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con otra persona, y la fornicación se da cuando dos personas solteras o los solteros tienen relaciones íntimas sexuales con otra persona. Pablo está diciendo, esto no corresponde al creyente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mientras una persona esté practicando esto, la paz de su corazón se va.
También está hablando de las pasiones desordenadas y los malos deseos. Cuando hay pasiones en nosotros desordenadas, si tu pasión no es Cristo, si tu pasión son las cosas de este mundo, si en tu corazón hay malos deseos, esa persona, esos malos deseos y esas pasiones desordenadas nos van a llevar de un lado a otro y no vamos a tener la estabilidad que debemos tener. Seguidamente habla de la avaricia, que es idolatría. En la avaricia, en el griego se utiliza la palabra pleonexia, que es el deseo de tener más, y Pablo lo define como idolatría. La ilustración que también se da allí es como una vasija que no tiene fondo, a la cual hay que echarle constantemente o se le está echando constantemente agua o un líquido y se va fácil porque no la retiene. Eso es lo que nos está diciendo de la avaricia. Cuando las personas cada día quieren más y más y más. Y uno debe examinarse constantemente a la luz de la palabra y pedirle al Espíritu Santo que lo haga para que nosotros, mis queridos, estemos alimentando nuestra vida espiritual con lo que el Señor nos ha invitado a hacerlo. Porque si proveemos para los deseos de la carne, entonces nuestra vida espiritual será una vida derrotada cuando Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario, al entregarse allí, al morir allí por cada uno de nosotros. Pablo no solamente está diciéndonos que ya estamos muertos y escondidos con Cristo en Dios. Pablo va un paso más allá y habla de una vestimenta de la cual el hombre debe despojarse. El hombre y la mujer que reciben a Jesucristo, porque esa vestimenta ya no pertenece a esta vida, a la vida nueva, a la vida en la cual tú puedes llegar a la congregación donde el Señor te ha establecido y cantarle a Él, levantar tus manos, aplaudirle, experimentar en ese momento el gozo. Esa vestimenta de la cual Pablo habla que hay que despojarse es la vestimenta de lo que él llama el viejo hombre, de lo que antes éramos nosotros, que ahora ya no lo somos, de lo que antes vivíamos y que Pablo dice ya no estamos llamados a vivir en eso. Entonces él empieza a hablarnos de ella. ¿Por qué? Porque es la ilustración para que la iglesia comprenda que cuando los hermanos en ese tiempo bajaban a las aguas para ser bautizados, se quitaban su ropa que normalmente, naturalmente usaban y se ponían una túnica para bajar a las aguas y recibir el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor lo indicó allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, 19 en adelante. Los discípulos del Señor, llamados a despojarse de harapos, de ropa sucia, de ropa que no corresponde a un verdadero adorador, a un verdadero hijo de Dios. Y es donde Él empieza a trabajar no solamente con los deseos, con las situaciones de nuestra carne, sino también con nuestro carácter. Y empieza a decirnos que debemos despojarnos y asumir una vida que realmente corresponde al Señor. Y lo primero que nos está mencionando aquí es la ira y el enojo. Porque si somos creyentes y muchos no disfrutan de esa paz, de ese legado, porque en su corazón se alberga la ira y porque en su corazón hay enojo. Algunos pasan días enteros, meses enteros, guardando un enojo contra su esposa, su esposo, contra alguien de la familia por algún comentario, por alguna desaveniencia, contra un hermano en la congregación. Usted puede ayunar mucho, pero el Señor le interesa más que sus ayunos, más que el tiempo que usted pase de rodilla, más de lo que usted pueda hablar de Él, que su corazón esté libre del enojo y de la ira. Si hay algo en su vida que le ha robado la paz, si hay algo que no le deja tranquilo, si usted en este tiempo en el cual me está escuchando, cuando llega a su congregación ha tenido algo con su pastor
o con alguien de la iglesia y usted de los que esconde su rostro del hermano, como dice Isaías 58, le invito en el nombre del Señor a que deseche eso, se acerque a la persona, arregle esa situación y valore el legado de paz que Jesucristo nos ha dado. El mundo maneja la paz sobre papeles. Cristo maneja la paz de Él en el corazón del creyente y quiere que usted esté bien. Quiere que yo esté bien y el corazón esté libre. Cristo no nos vino a atar, Cristo vino a libertarnos. Por eso la palabra nos dice a nosotros que vino ungido con el poder del Espíritu Santo para deshacer toda obra del diablo, toda obra del maligno. Estamos llamados a disfrutar la vida espiritual. Y es normal que en las iglesias se presenten algunas cosas. Es normal que haya situaciones que a mí no me gusten, que a ti no te gusten. Cosas que a veces se ven en la iglesia, no todas son pecado. Pero hay cosas que a nosotros a veces por nuestra manera de ver la vida, por la forma como fuimos levantados, otros necesitamos madurar y crecer en carácter. Nos molesta, nos enoja. Pablo está diciendo que dejemos esa ira incontrolable. Eso que a veces usted necesita que su corazón se aquiete en el Señor. Necesitamos que el corazón se calme en el Señor. Y cuando por nosotros mismos no podemos, vamos donde alguien que tenga esa autoridad espiritual, con quien podamos hablar y nos traiga esa tranquilidad del Señor a través de esa persona, a través de un buen consejo dado por una persona sabia. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, desecha la ira. Por no controlar la ira, mucha gente ha procedido y han hecho daño a otros. Han destruido. Y el Señor lo que nos está diciendo es no. Si eres una persona nacida de nuevo, no debes albergar en tu vida ni la ira, ni debes mantener ese enojo que te hace muchas veces una persona, en lo general, una persona a la cual otros ya no quieren estar contigo ni compartir. Te vas quedando solo y sola. Y de allí viene una raíz de amargura con la cual puedes contaminar a muchas personas. Pablo entonces nos habla de la malicia. Es una crueldad mental. Hay gente que desata un pensamiento hacia otra persona, hacia una situación. Algunos piensan que es discernimiento. No, el discernimiento no maneja la malicia. La malicia es cuando tú puedes llegar a pensar de manera equivocada de otra persona, de un semejante, y llevar eso a un punto tal que no das lugar ni al consejo, no das lugar a que las cosas se den equivocadamente para ti, sino que en tu malicia las das como hecho. Y a veces se abren los labios para decir cosas de otras personas maliciosamente, y cuando nos damos cuenta que no es como pensábamos o como lo dijimos, entonces nos queda difícil restituir, reparar el daño. Estos elementos están llevando a la gente a enfermarse. Estos elementos están llevando a la gente a hacer cosas equivocadas y a dañar su relación personal con Dios y con otros. Están las palabras deshonestas, obscenas. ¿Cuántas cosas salen de nuestras bocas? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando esto está ahí, hermano, es muy difícil que una persona en estas condiciones viva tranquila.
¿Cuántos hombres su esposa no les puede decir nada? ¿Cuántas esposas sus hombres, sus hijos no les pueden decir nada? Porque inmediatamente sale de sus labios palabras que no son las apropiadas. Cuando el Señor nos ha pedido, nos ha dicho, y ahí mismo en el libro de Colosenses lo dice el Señor, que nuestra palabra sea sazonada con gracia para la edificación de los oyentes. Y Pablo en esta secuencia va hablando de la mentira. Y la mentira es un mal que tiene un padre que es el diablo, el padre de la mentira. Si luchas con la mentira porque muchas veces no permites que el Señor haga las cosas como deben ser, entonces tú estás haciendo que tu vida mengüe totalmente. No podemos tener la verdad y la mentira morando en nuestro corazón. Tenemos que renunciar a toda mentira, porque la mentira está muchas veces llevándonos a nosotros a un punto que el día que decimos la verdad nos suena extraña. Y hay gente que sostiene mentiras, y el sostener una mentira es dar el lugar total a que el enemigo tome control de áreas de tu vida. Cuando tú confiesas el pecado de la mentira, cuando confiesas estas áreas de tu vida inmediatamente, hermano, empieza a ser una vida de fruto. Y cuando no lo hace, le estás entregando un derecho al enemigo que no debe tener, porque Cristo ya pagó por tu vida. No le des lugar al diablo, es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Y a través de estas obras de la carne, nosotros le estamos dando lugar a Él. Y Él es el acusador de nuestras vidas, la persona que vive con una mentira en su corazón, que la alberga, que la acaricia porque le produce gratificación, aunque sea momentáneamente. Esa persona está permitiendo que el enemigo le pase su factura de cobro en cualquier momento, porque él lo ha de hacer. El enemigo está acechando nuestras vidas como león rugiente, y él quiere devorar, acabar y destruirnos. El enemigo no juega. Él no sabe de eso. Él lo que quiere es realmente hacer un trabajo donde tu alma quede cautiva, donde te pueda acusar, donde tú no duermas, donde tú no tengas tranquilidad, donde tú muchas veces te sobresaltes, donde tú realmente pases más tiempo pensando en no ser descubierto que en decir la verdad y ser libre por el poder de Jesucristo. A Él no le gusta que tú lo descubras, a Él no le gusta que nosotros digamos las cosas como son, porque mientras más esté trabajando en tinieblas, mejor se siente Él. Y Él, por eso Jesucristo lo dice, que el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas y reprendidas. El quitarle la máscara al enemigo trae victoria a la vida del creyente. En segundo lugar, entonces viene lo que es el vestirnos del nuevo hombre. Y ese vestirnos del nuevo hombre, Pablo lo está diciendo desde el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y quién creó el nuevo hombre? Dios. Es una renovación constante, es un crecimiento constante. El que camina en integridad camina seguro. El que camina en integridad está tranquilo. El que no tiene nada oculto en su vida es una persona que está totalmente descansado, que su colchón marino le protege en medio de toda tormenta que venga a su vida. Es lo que nosotros estamos diciendo, que esa persona está creciendo en carácter. Dios quiere que sus hijos crezcan cada día más y más, se vayan renovando. Y entonces Él utiliza estas dos palabras al introducirnos en la nueva vestimenta que debemos tener nosotros. Y nos está llevando y diciendo que ahí no hay ni griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita,
siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Y entonces nos dice de Dios, escogidos como escogidos de Dios, santos y amados. Somos escogidos y somos santos y amados, santos posicionalmente, porque el Padre nos está viendo a través de la persona de Jesucristo. Y amados porque el amor que Dios tiene por ti, por mí, es grande. Si bien es cierto, ha hecho una exhortación fuerte en los textos anteriores, también ahora nos está dando una palabra que reconforta el corazón cuando nos habla de esta manera. Y al hablarnos así nos da la seguridad de que hay un Dios caminando a nuestro lado y de nuestro lado. Y nos está diciendo, hay que crecer en ese carácter, porque lo que nos distingue a nosotros, esa forma maravillosa en la que Dios nos está hablando a nosotros, nos dice que para Él somos eso, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos crecer en la entrañable misericordia, porque por la misericordia del Señor no hemos sido nosotros consumidos. Y el Señor quiere que esa misericordia no solamente la disfrutemos de parte de Él para nosotros, sino que también su misericordia pueda extenderse a aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos. Cuando nos toque hablar, cuando nos toque vivir, cuando nos toque mirar las situaciones, en nuestro corazón debe tener en nuestro vestimenta como cristianos, debemos estar vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de eso que nos lleva a nosotros a sentir dolor por la gente, no lástima, sino esa benignidad que el Señor ha tenido para con nosotros, porque Él es un Dios bondadoso, que extiende su mano al que sufre, que extiende su mano al que pasa por momentos difíciles, que no nos ha abandonado ni nos va a abandonar jamás. Y no solamente nuestro vestido debe tener benignidad, sino también humildad, ese estado del corazón que nos permite a nosotros mantenernos en una muerte permanente a las obras de la carne, al reconocimiento, a la autoalabanza y a la autosatisfacción que muchas veces cuando no disfrutamos de ella, nuestro corazón inmediatamente, como se ha acostumbrado muchas veces a estas cosas de la carne, entonces no tiene tranquilidad, sino que está en un desasosiego hasta que es alimentado allí. Y el Señor nos está diciendo, mantengan la humildad. Dejen que Dios haga la obra. Moisés fue un hombre con un carácter fuerte y Dios lo trató. Dios trabajó en su vida durante 40 años allí en la casa del faraón y luego le permitió ir a un desierto 40 años para establecerlo al frente del pueblo de Israel, su pueblo amado. Y en medio de su pueblo Dios mostró su obra en la vida de Moisés cuando llegó a decirse de él que era el hombre más manso que había existido. Aprendió la mansedumbre y la humildad porque dejaba que el Señor fuera su defensor. Hermano, para mantener la paz de Dios en tu vida, deja que el Señor te defienda, no te defiendas tú mismo, no utilices armas carnales. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aunque militamos en la carne, lo dice allí el apóstol en 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Estamos en una batalla, estamos en una guerra y nuestras armas deben ser armas que avergüencen al enemigo. No sacamos nada a veces con hablar cosas que no son las que edifican. No sacamos nada con salir nosotros mismos a defendernos. La humildad, la mansedumbre son esos elementos del fruto del Espíritu Santo que se manifiestan en la vida de un creyente que va madurando y va aprendiendo a estar tranquilo, reposado en las manos del Señor.
El día que temo yo en ti confío, le dijo David en su salmo al Señor cantándolo, y le enseñó esto a los hermanos. Y también en nuestro nuevo vestido tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Hay gente que para ti es difícil, hay gente que para mí es difícil. Hay personas para las cuales yo soy difícil y tú también eres difícil. Entonces el Señor nos está llamando a que aprendamos a soportarnos. Somos la familia del Señor, y en la familia del Señor vamos creciendo y vamos ayudándonos los unos a los otros. Es el camino para que tú y yo cada día nos parezcamos más al Señor. Líderes, pastores, hermanos en la fe, no perdamos la paz de Dios en nuestra vida, disfrutémosla, aprendamos a soportarnos, aprendamos a mirar al otro como Cristo lo ve, con los ojos del amor. Aprendamos a perdonar. Qué difícil es muchas veces perdonar. Cuánto duele cuando otra persona nos ofende. ¿Y cuánto le duele a otra persona cuando la ofendemos? Todos ofendemos. Y ofendemos a veces de manera inexplicable, porque cuando estamos a solas decimos, no quise hacerlo, no debí ofender. Pero hay un elemento poderoso que libera las tensiones, que libera el orgullo de nuestra vida, lo saca, que libera, mis queridos hermanos, nuestras vidas, que nos trae tranquilidad y nos hace dormir confiados, es el perdonar. Cuando tú y yo perdonamos, debemos hacerlo en primer lugar por nosotros mismos. Pero no perdonemos con el perdón con que usted y yo muchas veces estuvimos acostumbrados a perdonar en nuestra vida anterior. Cuando tú y yo perdonemos como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, y utilicemos la misma frase del Señor Jesucristo allí en la cruz. Padre, muchas veces tenemos que decirlo: perdona a mi hermano porque no sabe lo que dice, porque no sabe lo que hace. Tú y yo estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Si no nos perdonamos los unos a los otros, nuestra oración va a encontrar estorbo. Todos los días vamos a la presencia del Señor, pidamos perdón, y también si hay que perdonar a alguien debemos decirle: Señor, yo necesito perdonar, y aún en oración empieza a enviar esa palabra de perdón a la otra persona, menciónala en tu oración y dile: te perdono con el perdón con que Cristo me perdonó en la cruz del Calvario. Y si necesitamos sentarnos, dialogar y quitarle esa arma de división, de dolor, de separación al enemigo que utiliza contra los hermanos, hacerlo, que utiliza entre los esposos, hacerlo. Y cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo estamos en paz con la otra persona, mis amados hermanos, la victoria de Cristo es grande y poderosa, y nos invade esa tranquilidad y esa paz de Dios. ¿Cuántas cosas debemos a veces sentarnos y escuchar? Cuán saludable una reunión de familia para escuchar a nuestros hijos si les hemos ofendido. Pedirles perdón. El que un padre y una madre pidan perdón no les quita autoridad, les da más autoridad delante de sus hijos. Cuando los hijos piden perdón a sus padres, sus vidas se vuelven unas vidas de bendición y prosperidad. La palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra y tus días sean prolongados. Jóvenes, hijos, no acorten los días de su vida por deshonrar a sus padres. Prolónguenlos honrándolos, perdonándolos, bendiciéndolos,
Padres, hay que perdonar a nuestros hijos. Muchas veces ellos se equivocan, pero lo que nos tienen es a nosotros. Esposos, hay que perdonar a las esposas. Esposas, hay que perdonar a los esposos por más dura que haya sido la ofensa. Y Pablo dice, y sobre todas estas cosas, vestidos del vínculo de amor, porque el vínculo del amor es perfecto. No estamos llamados a amar de palabras, sino de hechos. Estamos llamados a reflejar la persona de Jesucristo a través de nuestras vidas. Estamos llamados a decirles a los demás que hay un Cristo vivo, pero ese Cristo vivo tiene que demostrarse a través de la vida de cada uno de nosotros. En tercer lugar, entonces, el apóstol dice que esa paz que gobierna la vida del creyente es un llamado. Fuimos llamados en un solo cuerpo a vivir en paz, la iglesia del Señor. Fuimos llamados a la paz de Dios. Si los líderes entendiéramos esto, si los pastores, si los que están sentados para manejar las misiones entendiéramos esto, que el llamado de Dios es a la paz, no a la discordia, no a la contienda, no al manejar el poder de manera desaforada, no a la ambición, no a las luchas, sino un llamado a la paz, a esa paz de Dios, porque somos un solo cuerpo, hermanos míos, el cuerpo de Jesucristo organizado en diversas congregaciones. No somos varios cuerpos, es un solo cuerpo. Cristo no es adúltero, Él tiene una sola novia, una sola iglesia. La iglesia de Él le pertenece, la compró con su sangre preciosa. Y finalmente entonces Pablo le dice a los hermanos, sean agradecidos. Porque el agradecimiento, la gratitud, nos lleva a vivir en abundancia. Te invito, hermano, amigo que me escuchas, que no has recibido a Jesucristo, a que estés en paz con Dios. Y a los hermanos a examinarnos detenidamente en todos estos aspectos y quizás otros de nuestra vida que no nos han permitido vivir la paz de Dios. Dios está muy interesado en ser el gobernador de nuestro corazón, porque Él nos ha llamado a vivir en paz. Y concluyo con las palabras del mismo apóstol a la iglesia de Filipe, cuando escribe en el capítulo 4 y les dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia, con ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga y que disfrutes de la paz de Dios en tu vida. Un abrazo. Bendiciones. Amigo que me escuchas, quiero invitarte a recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, a tener paz con Dios. Y le puedes decir en este día, Señor Jesús, me acerco a ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, y quiero pedir perdón por mis pecados. Quiero pedirte que entres en mí, que hagas en mí un nuevo corazón, una nueva morada en mi corazón. Que tú, Señor, me des la salvación y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes comunicarte con nosotros al número que aparece en pantalla. Amén.